por el quite del primer bloque. Igual se mantiene con nosotros y estamos ahora continuados con Gustavo Márquez. Gustavo, analizaba un poco al principio contigo, Gustavo Martínez, junto a Gustavo Márquez, analizando un poco esto de la Asamblea Nacional Constituyente, y el profesor Gustavo Márquez hoy publicó un artículo en Últimas Noticias en donde plantea o se pregunta si hemos arado en el mar. Quisiera que nos respondieras eso y que ampliaras un poco ese artículo, Gustavo. Sí, efectivamente, ¿no? Porque hay que recordar que en 1999 la oposición estaba en contra de convocar la constituyente y además la propia constitución no contemplaba esa figura. Sin embargo, la del 61. La del 61 no lo contemplaba. Sin embargo, apoyándose en el hecho de que el artículo 4 de aquella constitución establecía que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio, enlazándola con el artículo 138, creo, en este momento no recuerdo bien, de la ley del sufragio vigente, establece asimismo que se puede realizar o se establece como un mecanismo de consulta popular el referéndum para asuntos de trascendencia para el país, la consulta al pueblo. Se enlazaron y la Corte Suprema de Justicia para fue determinante Cecilia Sosa en aquel momento, ¿no? Yo no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero sé que la Corte Suprema de Justicia, aun cuando la Constitución no establecía que el pueblo era el que convocaba, ¿no?, la Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera existía la figura, sin embargo, apoyándose en estos dos elementos, es decir, un dispositivo legal y un dispositivo constitucional, y sobre todo en el espíritu mismo, ¿no?, de lo que constituye la base fundamental de cualquier democracia, ¿no?, independientemente de una u otra más desarrollada, que la soberanía reside en el pueblo. Entonces dictaminó que a través del referéndum se podía entonces consultarle al pueblo si quería o no la constituyente, y luego, bueno, vimos, una vez que lo aprobó, la elección misma de la constituyente, de los representantes. ¿Fue más democrática esa Corte Suprema de Justicia de la cuarta que el TSJ de la quinta? Yo pienso que sí, definitivamente, pero es que no solamente eso, y por eso es que el tema de qué avance hemos tenido en realidad. Entonces podemos hacer un balance, ¿no? Y nos damos cuenta que esta constitución que amplió, debo decir, ¿no?, que esa fue la primera vez que el pueblo venezolano logró ejercer la soberanía de manera directa y no indirecta a través de sus representantes. Fue la primera vez en 200 años de existencia de la República en que el pueblo participa y ejerce directamente la soberanía a través de un referéndum. Entonces ahí se inauguró el ejercicio de la democracia directa, que luego se contempló ampliamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como sabemos, hay toda una serie de articulados, un capítulo completo dedicado a esto, y hay una perfecta articulación entre el artículo 5, que lo dice claramente, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, el artículo 70, que dice que los mecanismos para ejercer la soberanía, entre otros está el referéndum, y finalmente el 347, que dice que solo el pueblo es el que convoca la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando el 348 deja en manos del presidente, de la Asamblea Nacional, de los consejos municipales y del 15% del registro electoral la iniciativa. Entonces, eso está sumamente claro. La pregunta es cómo es posible que una constitución que se fundamentaba en el modelo de democracia representativa resultó ser más avanzada para este Tribunal Supremo de Justicia que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se produce de hecho el despojo del derecho del pueblo a ejercer la soberanía. Frente a eso es lo que estamos realmente. Entonces, me pregunto a su vez, el presidente Chávez lo dijo muchas veces, y una de las veces se señaló precisamente en relación al poder constituyente y dijo, en esta constitución no le van a poder expropiar al pueblo su derecho
a ejercer la soberanía en el poder constituyente. Y resulta que lo que estamos frente a una expropiación de ese derecho. Se argumenta que el poder se le da, de acuerdo a esa sentencia, el poder absoluto a la Asamblea Nacional Constituyente, pero hay que recordar que la Asamblea Nacional Constituyente no es más que un poder derivado, porque en definitiva son representantes electos que van a actuar en nombre del pueblo, eso sí, no para aprobar una constitución, sino para redactar, elaborar la constitución, porque de todos modos esa constitución nunca será legítima en el marco de esta constitución si el pueblo no le da su aprobación. Entonces realmente estamos frente a un fraude constitucional que es muy grave, porque además con todos estos intentos de la señora fiscal general de la República de interponer recursos para solicitar su nulidad, su reconsideración, siempre la respuesta ha sido cerrar todas las vías para que realmente sea en el marco de la Constitución como podamos dirimir las diferencias y sobre todo darle una salida a esta crisis que está viviendo Gustavo, te interrumpo ahí porque has mencionado, y además también Gustavo Martínez discernía contigo en el primer bloque, sobre un poco todo este rol que ha cumplido la fiscal Luz Ortega Díaz, pero tú estuviste ayer reunido con la fiscal en el marco de un encuentro, entendemos que fue como una especie de encuentro de trabajo entre la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y la Fiscal General de la República. ¿Qué nos puedes comentar de esa reunión que se desarrolló el día de ayer? Bueno, realmente estuvimos en la mañana aquí en el Tribunal Supremo de Justicia para adherirnos al recurso. Bueno, se intentó. Se intentó, claro, estaba sí. totalmente bloqueado y como sabemos terminó pues en una situación allí, como suele ocurrir, ¿no? Sí. de violencia. No fue posible pues entregarlo, entonces decidimos, de todas maneras, pues prácticamente en el interín ya se estaba dando el pronunciamiento, ¿no? Inmediatamente. Entonces decidimos llevarle, pues solicitarle a la fiscal que nos recibiera para entregarle directamente pues el documento que consignamos, que íbamos a consignar, que no terminamos de hacerlo, y sobre todo para interactuar con ella alrededor pues de la situación pues, que está viviendo el país, de la crisis, de la visión que ella tiene de lo que está por venir, ¿no? Y realmente fue muy útil, ¿no? Este intercambio. Creo que en este momento pues está planteado, vamos hacia una contradicción que cada vez se perfila más entre aquellos que defienden la Constitución, que defienden el Estado de Derecho, que apuestan a la paz y pero a la paz sobre la base de que pueden encontrarse caminos de diálogo, un diálogo amplio, plural, diverso, que rompa este esquema de la polarización que sin duda pues, nos está llevando cada vez más hacia una situación no deseada por los venezolanos, a una confrontación que puede terminar incluso en una espiral de violencia incontrolable hacia una posible guerra civil incluso. Y esto lo digo no para alarmarme mucho menos, sino porque realmente están dadas las condiciones para eso, sobre todo que hay actores externos que, como ha ocurrido en otros momentos históricos, en otras latitudes, están interviniendo y podría darse aquí una situación realmente que comprometería la existencia misma de la nación y de la república. Creo que la doctora Ortega Díaz pues está actuando, levantando la institucionalidad, levantando la cara por las instituciones, y eso realmente es una esperanza, ¿no? En el sentido de que realmente esta es una lucha que es continuada, es decir, y más allá de que al final se termine de convocar esta constituyente espuria, ¿no? Una constituyente que no tiene la legitimidad, como hemos dicho antes, pero que además, digamos, tal como lo reflejan las encuestas, los sondeos de opinión, la mayoría de los venezolanos no la visualiza como un mecanismo para salir de la crisis, sino para agravarla, ¿no? Y no se ve expresado allí. Sin duda que más allá de eso hay que entender
que si se instala o no esta constituyente, en el marco de ella misma, tiene que seguir esta lucha de construir un movimiento cívico por la paz dentro de la Constitución, por el diálogo, y creo que cada vez somos más los venezolanos que visualizamos el futuro hacia allá, ¿no? Profe, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a la compañera Oli Millán, que también es parte de la plataforma de defensa de la Constitución, y ella nos decía que para ella la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro venía a significar el fin de un ciclo. Y fíjense que yo me estoy acordando porque usted utilizó la siguiente expresión: una situación no deseada. Y con este fallo emitido ayer por el Tribunal Supremo de Justicia hay un término que empezó a sonar muchísimo más. Yo le digo, por ejemplo, que el caso Nímer y particular mío, somos parte de Marea Socialista. Nosotros en Marea Socialista estamos totalmente en contra de hablar de dictadura. Pero ayer empezó a sonar muchísimo el término dictadura. La pregunta en concreto es: ¿existen las posibilidades reales en Venezuela de que estemos encaminados hacia una dictadura? Bueno, mira, yo pienso que estamos frente a un gobierno que está marchando hacia un proceso de cada vez mayor autoritarismo, digámoslo así, que se expresa usando mecanismos del poder público, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia, para legitimar sobre la marcha, digamos, la violación de la Constitución, la ilegalidad y la preservación del poder, digamos, a troche y moche, ¿no? Sobre todo, y evitando por todos los medios la consulta popular. Es decir, es el tema, pues, de un liderazgo que tiene su respaldo, su base social, su base popular, e intenta, pues, hacerse del poder, digamos, progresivamente, como sea, como lo han dicho, ¿no? Y la mejor demostración de esto es que suspendieron las elecciones de gobernadores, no quieren ir a ningún tipo de elecciones. Al menos que sean las que ellos tienen arregladas. Ah, exactamente. Entonces, vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora, profesor. En el segmento siguiente quisiera tratar con usted dos temas. Un primer tema es que nos describa un poco cómo fue el ambiente en el que se encontró la plataforma en defensa de la Constitución al tratar de intentar entregar las adhesiones ahí en la avenida Baral, porque además también estaba convocada una movilización de la Mesa de la Unidad Democrática. Y por otra parte quisiéramos hablar un poco de un espacio en el que usted también forma parte, que es el espacio de lo que se ha llamado el espacio de los despolarizados. Ya regresamos.